Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En Etiopía, las autoridades religiosas y civiles de Tigre renuevan su llamamiento a la paz en medio del conflicto que continúa en la región. Mientras tanto, el primer ministro de Israel aprueba la expansión del control sobre el 40% de Cisjordania, y en España el gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el reciente temporal de borrascas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. En Nigeria, el obispo de Kontagora exhorta al presidente del país a establecer una base militar que refuerce la seguridad en Adwara, donde secuestraron a 265 alumnos de una escuela de Papiri. La Santa Sede autoriza la beatificación del obispo estadounidense Monseñor Fulton Sheen. Concluye la Asamblea Presbiteral Convivium en Madrid con la participación de más de 1.300 sacerdotes. La Conferencia Episcopal Española presenta su nueva campaña Matrimonio es más, para recordar que todos somos llamados al amor. Irán envía un alto funcionario a Omán tras las negociaciones nucleares con Estados Unidos que Teherán rechaza. Los ataques rusos a centrales energéticas y ferrocarriles causan muertes por hipotermia en Ucrania. En España, los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria tras alcanzar un acuerdo sobre el mantenimiento de infraestructuras y material rodante. El gobierno de nuestro país aprueba nuevas medidas para limitar las penalizaciones de las compañías de electricidad y restringir la sanidad privada. Y en deportes, las dos parejas españolas se clasifican en los Juegos Olímpicos de Invierno para la final de patinaje artístico sobre hielo en la modalidad de danza. Comenzamos el informativo de hoy en Etiopía. Las autoridades religiosas y civiles del país han renovado su llamamiento a la paz ante el conflicto que no cesa en esta región. Si bien se registran señales de estabilización en la parte meridional de la región, según afirma la agencia Fides, las informaciones sobre enfrentamientos internos en otros sectores han generado una profunda alarma. Ante este duro escenario, la Iglesia local y diversas organizaciones civiles han manifestado su intención de ser la voz de quienes no tienen voz. Así han exhortado a todos los combatientes a deponer las armas y a recorrer el camino del Príncipe de la Paz. Entre ellas, la Iglesia Ortodoxa Tehuahedo del Tigray ha denunciado con firmeza que el asesinato de hermanos a manos de hermanos debe cesar. Por su parte, el Foro de Diplomacia Pública del Tigre ha pedido que se detenga la guerra y se vuelva al diálogo. Además, ha recordado la exhortación que hizo el pasado 1 de febrero, cuando instó a resolver las divergencias mediante el diálogo y no mediante el uso de la fuerza. Además, el foro también ha solicitado un alto el fuego inmediato. Asimismo, este organismo ha apelado a las asociaciones civiles, a los líderes religiosos, a los ancianos de las comunidades y a otros actores implicados que intensifiquen los esfuerzos de mediación y contribuyan a llevar a los combatientes y a sus dirigentes a la mesa de negociaciones. También ha subrayado la necesidad de garantizar un acceso humanitario sin restricciones, de proporcionar atención médica urgente a los heridos y de promover un compromiso responsable de los medios de comunicación para ayudar a contener la
la violencia. Todos estos llamamientos a la reconciliación se producen tras la significativa escalada de combates iniciada a finales del pasado mes de enero. Tanto el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como el presidente de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, han expresado su profunda preocupación por el potencial impacto sobre la población civil de estos ataques y por el riesgo de un conflicto regional más amplio que, según afirman, podría involucrar nuevamente a la vecina Eritrea. Por su parte, las organizaciones humanitarias advierten que la región no está preparada para un retorno a la guerra. Con la reconstrucción del conflicto anterior, aún en sus fases iniciales, una nueva oleada de violencia podría provocar interrupciones en las comunicaciones, suspensión de vuelos y temores de un regreso a las condiciones de confinamiento registradas entre los años 2020 y 2022. Cambiamos de asunto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aprobado un plan para ampliar su control sobre aproximadamente el 40% del territorio de Cisjordania. Según fuentes del gobierno israelí, la medida busca reforzar la seguridad y garantizar la presencia de Israel en zonas estratégicas, especialmente, afirman, en áreas donde existen asentamientos judíos y puntos considerados por Israel de importancia militar. Sin embargo, ante esto, la autoridad palestina y diversos organismos internacionales han condenado la decisión, calificándola de paso irreversible hacia la anexión total de territorios ocupados. Esta medida podría intensificar las tensiones en una región ya marcada por la inestabilidad. Estados Unidos y la Unión Europea han instado a Israel a detener cualquier acción unilateral que pueda obstaculizar una posible solución de dos estados. Y mientras tanto, en nuestro país, el gobierno español ha aprobado que se declare zona catastrófica todos los municipios afectados por el reciente temporal de borrascas en España, dando ayudas urgentes para la reconstrucción. Andalucía y Extremadura concentran los mayores daños, con miles de desalojos en la Sierra de Grazalema, en Cádiz, en Coria, Cáceres y Jerez de los Caballeros, en Badajoz, por crecidas de ríos como el Alagón, Ardila y Guadalquivir. Además, se han superado los 600 litros por metro cuadrado en 24 horas en algunos puntos, dejando más de 11.000 evacuados, 150 carreteras cortadas y anegaciones masivas. Este anuncio inicia los trámites para subvenciones en viviendas, infraestructuras y negocios pendientes de evaluación final de daños. La declaración de zona catastrófica, técnicamente conocida como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, desbloquea en nuestro país ayudas excepcionales para damnificados por inundaciones, incendios o por temporales. Incluye subvenciones directas por destrucción de vivienda habitual o daños estructurales y compensaciones para empresas y ayuntamientos por gastos de emergencia, todas exentas de IRPF. En este contexto, desde la diócesis de Asidonia Jerez, su obispo, Monseñor José Rico Pavés, ha manifestado su agradecimiento al Papa León XIV por sus palabras de cercanía pronunciadas durante el rezo del Ángelus del domingo a las poblaciones de Portugal, Marruecos y España. Hizo una mención especial a Andalucía y, en concreto, a Grazalema. Nos sentimos confortados en estos momentos de prueba al sabernos en el corazón y en la oración del Papa. El agradecimiento se hace extensivo a nuestras autoridades locales y autonómicas por su trabajo incansable con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde el comienzo de las inclemencias meteorológicas. Doy gracias a Dios por su compromiso y por el ejemplo admirable de colaboración y servicio que están prestando también nuestros agentes de pastoral, el Departamento del Servicio de Caridad, el equipo y voluntarios de Cáritas, las parroquias afectadas, sacerdotes, seglares y consagrados. A su vez, el obispo de Asidonia Jerez ha hecho un llamamiento a afrontar esta situación unidos en la oración, en comunión con el Santo Padre. Invito a todos a seguir unidos en la cercanía y oración del Papa para seguir respondiendo con generosidad a las necesidades de tantas personas que están sufriendo dramáticamente las consecuencias de este prolongado temporal. Pidamos al Señor prudencia y acierto para quienes tienen la alta responsabilidad de protegernos a todos, fortaleza y consuelo para quienes están padeciendo los desalojos y generosidad sin límites para ayudar a quienes están perdiendo su hogar, su trabajo y sus medios de sustento. Con mi bendición y afecto, nada sin María, todo con ella.
Con María, también desde esta emisora nos unimos con nuestra oración. Noticias de la Iglesia en el mundo. En Nigeria, el obispo de Kontagora y presidente del capítulo en el estado del Níger de la Asociación Cristiana Nigeriana, Monseñor Bulus Dagwa Yohana, ha pedido al presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, establecer una base militar en el área administrativa local de Anguara. Se trata de la zona donde en noviembre secuestraron a 265 alumnos de una escuela católica primaria y secundaria llamada Santa María en la comunidad de Papiri. Además, Monseñor Yohana ha hecho esta petición a través de un mensaje de vídeo. Ha emitido un comunicado en el que ha reiterado su solicitud de una mayor presencia militar en este territorio. El prelado afirma que su gente está indefensa y clama ayuda. Por ello ha instado a que se ponga fin definitivamente a los continuos ataques en el área del gobierno local de Aguara. El obispo de Kontagora aboga por que se refuerce la seguridad en esta localidad, en particular en la ciudad de Papiri, donde se encuentran las escuelas católicas que prestan servicio a más de 50 comunidades de las áreas locales de Anguara y Borgu, mediante la creación de una base militar que garantice una presencia permanente de seguridad. El prelado comenta que estas áreas siempre han sido zonas tranquilas donde cualquier persona podía desplazarse libremente y regresar sana y salva hasta que los grupos criminales se infiltraron en nuestras comunidades, dice. Sin embargo, añade que en la actualidad la inseguridad paraliza actividades ordinarias como la educación, la agricultura y la vida comunitaria, mientras quienes siembran el terror, ha dicho el prelado, se desplazan libremente de día y de noche sin ser detenidos. En su llamamiento al presidente nigeriano, Monseñor Yohana sostiene que los terroristas están transformando gradualmente el reino de Borgu en lo que podría denominarse el reino de los terroristas. El prelado denuncia que asesinan a la gente a su antojo, obligando a otros a huir y forzando a algunos a convertirse en sus informadores. El estado de Níger es solo uno de los 36 estados de la Federación Nigeriana afectados por la violencia de bandas armadas y de grupos yihadistas. El 7 de febrero, 3 personas fueron asesinadas y otras 11 secuestradas durante el asalto a la iglesia parroquial de la Santísima Trinidad en Karku, en el estado de Kaduna. Esto fue el sábado. Entre las personas secuestradas, según ha informado la diócesis de Kafanchan, se encuentra también el párroco, el padre Nathaniel Asuwaye. Nos vamos ahora a Estados Unidos. La diócesis de Peoria, en Illinois, ha anunciado que la Santa Sede ha autorizado oficialmente que la causa del venerable siervo de Dios, Monseñor Fulton Sheen, proceda a su beatificación. El obispo de Peoria, Monseñor Luis Tilka, ha confirmado la noticia tras recibir la comunicación oficial del Vaticano. Además, Monseñor Tilka ha destacado que Monseñor Fulton Sheen fue una de las mayores voces de evangelización en la Iglesia y en el mundo del siglo XX. El prelado asegura que ha admirado durante mucho tiempo su compromiso de toda una vida para servir a la Iglesia como sacerdote, enraizado en su profunda devoción a la Santísima Virgen y a la Eucaristía. El obispo de Peoria también ha subrayado la capacidad única de Monseñor Sheen para conectar con las personas. Cuenta que a medida que recorría las diferentes etapas de su vida, su habilidad para compartir el Evangelio y relacionarse verdaderamente con la gente atrajo a innumerables almas a un encuentro con Jesús. Monseñor Peter John Sheen nació en El Paso, en Illinois, en 1895. Fue llamado Fulton en honor al apellido de soltera de su madre. Fue ordenado sacerdote en la diócesis de Peoria en 1919 y en 1951 fue consagrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Nueva York, un cargo que ocupó hasta el 66. Posteriormente fue nombrado obispo de Rochester en Nueva York, un cargo que ocupó hasta el 69. Y Monseñor Sheen falleció debido a una enfermedad cardíaca en 1979. Su causa de canonización se abrió por primera vez en el año 2002. Fue promovida por la diócesis de Peoria, momento a partir del cual se le empezó a denominar siervo de Dios. El Papa Benedicto XVI lo declaró venerable en junio de 2012. En 2014, el Consejo de Expertos Médicos que asesoran a la entonces Congregación para las Causas de los Santos aprobó por unanimidad un milagro atribuido a su intercesión. Los padres de un bebé nacido sin vida, James Fulton, rezaron por la intercesión de Monseñor Sheen y su hijo se recuperó milagrosamente. El Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a la intercesión del obispo estadounidense en 2019.
Noticias de la Iglesia en España. Yo te enviaré un giro para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Escuchamos el himno del Convivium, la asamblea presbiteral que hoy concluye en Madrid y que desde ayer reúne a más de 1.300 sacerdotes de la archidiócesis convocados por su arzobispo, el cardenal José Cobo. Ayer las reflexiones estuvieron destinadas a trabajar sobre la identidad del sacerdote y la situación de los presbíteros de Madrid. Además de la presentación que hizo el cardenal Cobo de la Asamblea, el obispo de Ajaccio, en Córcega, el cardenal español Francisco Javier Bustillo, impartió una ponencia centrada en la vocación sacerdotal en el actual cambio de época. En ella, el purpurado subrayó que la vocación sacerdotal está llamada hoy a ser fiel y fecunda, sostenida por la fuerza del Espíritu Santo frente a la tentación, el miedo y el aburrimiento, para ser testigos apasionados del resucitado. Tras los diálogos en grupos sobre los temas propuestos en las preasambleas, los sacerdotes rezaron vísperas y participaron en la Santa Misa que presidió el arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena. Nuestra asamblea, por eso, es respuesta a una llamada y al mismo tiempo de la respuesta quiere ser una provocación profética para el tiempo que vivimos, conscientes de que llevamos el tesoro de la alegría del Evangelio en vasijas de barro, ofrecemos respuesta y profecía. Dos puertas que como presbiterio abrimos ante las oscuridades de nuestro mundo. Esto fue ayer. Mientras tanto, esta mañana la jornada ha comenzado con el rezo de laudes. A continuación, el subsecretario del Sínodo de los Obispos, el español Monseñor Luis Marín de San Martín, ha impartido una ponencia seguida de un coloquio. Entre otras cosas, el prelado ha agradecido esta oportunidad de revitalización que ayudará, dice, a robustecer la identidad sacerdotal en el presbiterio de la Archidiócesis de Madrid y a potenciar, afirma, la presencia evangelizadora en este tiempo de enorme esperanza. Además, Monseñor Marín ha hablado sobre los desafíos que se plantean para la vivencia coherente y fecunda del ministerio sacerdotal, más allá del activismo. En este sentido, ha recordado a los sacerdotes que son servidores de la alegría que brota de la amistad con Cristo. Tras las conclusiones de esta asamblea presbiteral, este convivium ha concluido con la esperanza, como subrayó ayer en su homilía el cardenal Cobo, de que los sacerdotes renueven la escucha a Cristo, ayudándose mutuamente y poniendo todo sobre el altar. La victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Por otro lado, también les contamos que la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha presentado una nueva campaña Matrimonio es Más, como viene haciendo desde hace 5 años en torno a la fiesta de San Valentín, para recordar que todos somos llamados al amor. Con esta ocasión, las diócesis españolas celebran la Semana del Matrimonio, desarrollando múltiples y creativas iniciativas para mostrar la belleza del matrimonio cristiano. Todas estas actividades se pueden conocer a través de la aplicación Matrimonio, creada con motivo de esta campaña. Este año el título es Level Up, el juego de dos, con el lema El amor, la aventura más épica. Al igual que el año pasado, se ha contado con alumnos de publicidad de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como informan los promotores, el eje de la campaña es un videojuego realizado profesionalmente y pensado para validar si uno está preparado para un amor definitivo, para un compromiso completo. Así lo refleja el spot que anuncia la campaña. En Level Up, cada decisión importa. ¿Llegaréis juntos al final? Un mismo momento, dos formas de vivirlo. Al concierto no me siento pachucha. Pero va a ser legendario y así conoces a mis amigos. Buena elección. Talento de paciencia desbloqueado. Level Up, el juego de dos. ¿Te atreves a jugar? Este juego ya está disponible en la dirección matrimonioesmas.org
www.matrimoniosmas.org/juego. Además, desde el próximo viernes, cuando empieza la campaña, también estará disponible en la página web matrimoniosmas.org. Como explican desde esta subcomisión episcopal, la campaña de comunicación hace visible una vocación cristiana, que es la llamada de un hombre y una mujer a compartir la vida, a entregarse, abiertos a la vida, y añaden que esta vocación satisface plenamente el anhelo del corazón humano. El propósito es ofrecer una auténtica campaña vocacional que explique que el matrimonio no es solo cosa de dos, porque Dios está también interesado en el éxito de ese amor compartido. Asimismo, la campaña es propositiva y quiere mostrar la belleza del matrimonio cristiano. No es una campaña dirigida principalmente a los ya convencidos, sino que pretende que las parejas que quieren un compromiso estable se planteen la opción de un matrimonio por la Iglesia. Información internacional. Irán ha enviado a Omán al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional para reunirse con autoridades locales después de la primera ronda de conversaciones indirectas con Estados Unidos la semana pasada en Mascate. Esta visita busca coordinar los próximos pasos diplomáticos en medio de tensiones renovadas por el programa nuclear iraní y el rechazo de Teherán a demandas estadounidenses que incluyen restricciones más allá del enriquecimiento de uranio. Las charlas en Omán, mediadas por el sultanato, han marcado el primer contacto significativo desde la Guerra de los 12 días entre Irán e Israel en junio del año pasado, cuando Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. En este contexto, distintas autoridades iraníes como Mohammad Bagher Ghalibaf, el líder supremo Ali Khamenei, pretenden reforzar la diplomacia con mensajes internos de resistencia, coincidiendo con el aniversario de la Revolución Islámica. Ambas partes evalúan positivamente, dicen, el diálogo inicial, pero la cautela prevalece ante obstáculos persistentes como inspecciones de la Organización Internacional de la Energía Atómica y el riesgo de escalada militar. Cambiamos de asunto, hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El ataque masivo lanzado por Rusia hace 3 días con más de 400 drones y 40 misiles contra la infraestructura energética de Ucrania ha dañado varias centrales térmicas y ha provocado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones durante una ola de frío extremo bajo cero. Estas acciones han dejado a miles de personas sin electricidad y calefacción, provocando al menos 2 muertes ya por hipotermia reportadas en áreas como Odessa y otras regiones occidentales de Ucrania. El operador Ukrenergo ha confirmado daños en subestaciones clave y líneas de transmisión. Ha suspendido suministros en zonas como Volyn, Lviv, Rivne y Kharkov con reparaciones pendientes hasta que cese la amenaza aérea. Ucrania ha activado 1.395 puntos de calefacción de emergencia que están atendiendo a casi 9.000 personas. Y cambiamos de asunto. Estados Unidos ha elevado las tensiones comerciales con Canadá al amenazar con bloquear el puente Ambassador, principal paso fronterizo entre Detroit y Windsor, en respuesta a disputas sobre aranceles y seguridad energética entre ambos países. Además, simultáneamente ha suspendido las exportaciones de petróleo a Cuba, lo que agrava la severa crisis de combustible que vive ya esta isla. La medida deja a Cuba con reservas críticas por debajo del 20% en refinerías clave, forzando racionamientos de gasolina y parálisis en el transporte público y la industria. En Cuba, el corte petrolero previamente mediado por Venezuela coincide con fallos en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, provocando apagones de hasta 18 horas y protestas en La Habana, como les contábamos, mientras el gobierno de Cuba acusa a Washington de genocidio económico y busca alternativas urgentes con Rusia y México. Y mientras tanto, Donald Trump intensifica sus críticas contra Francia y el resto de Europa, acusando a estos países de depender en exceso de la protección estadounidense, mientras, según afirma, no asumen suficientes compromisos en materia de defensa y seguridad. En varios discursos recientes ha cuestionado las prioridades estratégicas europeas en el Ártico y el Atlántico Norte, advirtiendo de que Washington podría replantearse su apoyo si sus aliados, dice, no incrementan su gasto militar y su coordinación
relación con Estados Unidos. En este contexto de tensiones políticas y crecientes amenazas en el Ártico, Francia y Canadá han anunciado la apertura de consulados en Groenlandia. Es un territorio de alto interés geopolítico por sus recursos naturales y su posición estratégica. Estas nuevas sedes diplomáticas buscan reforzar la presencia europea y norteamericana en la región, mejorar la cooperación con las autoridades locales y responder a los riesgos de militarización y disputas por el control de rutas marítimas y recursos energéticos. Información nacional. Y ya en nuestro país, los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario español han suspendido la huelga prevista para hoy, después de alcanzar un acuerdo con Adif y Renfe que incluye un aumento significativo del gasto en mantenimiento de infraestructuras y material rodante. La movilización convocada por Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ante la falta de inversión y recientes accidentes amenazaba con paralizar el AVE, cercanías y media distancia en plena hora punta. El convenio contempla un incremento presupuestario inmediato del 20% en mantenimiento preventivo durante este año, con compromisos de contratación de personal técnico y modernización de vías críticas. La desconvocatoria llega a última hora, permitiendo la normalidad en los desplazamientos del día de hoy. En este contexto, Renfe ha confirmado la recuperación total del tráfico, aunque recomienda consultar horarios ante posibles retrasos residuales del fin de semana. Continuamos hablando del sistema ferroviario de nuestro país. La crisis de Rodalies en Cataluña ha generado un impacto generalizado en el tejido empresarial de la región. La red de cercanías sufre cortes continuos, limitaciones de velocidad y servicios alternativos en autobús desde finales del pasado mes de enero tras el accidente mortal de Gelida y fallos repetidos en el centro de control de Adif. Renfe estima que la normalidad total no va a llegar hasta abril, con velocidades reducidas hasta entonces. El 42% de los socios de Comertia, que agrupa cadenas de comercio y restauración familiar, han reportado afectaciones directas en operaciones y ventas, y los retrasos diarios paralizan desplazamientos de trabajadores, entregas y clientes, lo que multiplica costes logísticos y pérdidas de productividad en toda la economía de Cataluña. Las empresas exigen responsabilidades a Renfe y Adif y han pedido el traspaso competencial al gobierno autonómico. Les contamos ahora que el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que refuerza la protección de los consumidores de electricidad. La nueva norma limitaría las penalizaciones que las compañías pueden aplicar cuando un usuario decide cambiar de contrato o proveedor, con el objetivo de facilitar la competencia, así lo dicen, y ofrecer, afirman, más libertad de elección a los hogares. Si bien el decreto busca beneficiar a los consumidores, algunos expertos del sector eléctrico alertan de posibles efectos secundarios, como que las empresas trasladen los costes derivados de la reducción de penalizaciones a otros aspectos de los contratos, como el precio base de la energía o los servicios adicionales. Además, las compañías advierten que una menor estabilidad contractual podría afectar a la seguridad del suministro. También hay quienes temen que sin penalizaciones aumenten los cambios constantes de tarifa, generando un mercado más volátil y confuso para el propio consumidor. Información deportiva. Hoy comenzamos los deportes con los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo en Italia. Las parejas españolas formadas por Olivia Smart y Tim Dieck por un lado y Sofía Val y Asaf Kasimov por otro se han clasificado para la final de patinaje artístico sobre hielo en la modalidad de danza. Para Val y Kasimov es su primera cita olímpica. Precisamente la madrileña de 21 años y su compañero fueron los encargados de abrir la competición. Por otro lado, el ciclista español Enric Mas del equipo Movistar no participará en el Tour de los Emiratos Árabes tras sufrir una caída durante una sesión de entrenamiento y necesitar asistencia hospitalaria por una herida en su mano derecha. La carrera se va a disputar del 16 al 22 de febrero, la semana que viene, y el equipo español espera más evaluaciones médicas en los próximos días para redefinir el calendario del corredor de cara a su debut en el Giro de Italia. Noticias autonómicas.
Hoy nos vamos a ir hasta Baleares, donde emanciparse sigue siendo algo extraordinario para los jóvenes. Nos va a dar más detalles sobre esta y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. Solo el 15% de los jóvenes de Baleares de entre los 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar y únicamente el 33% de los que tienen entre 25 y 29 años pueden permitirse residir fuera de la casa de sus padres, según datos del Anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2025. El anuario recoge que en Baleares hay 197.500 jóvenes, de los cuales 30.000 están emancipados, lo que supone una tasa del 15%. En el grupo de 25 a 29 años, compuesto por 77.000 jóvenes, solo 1 de cada 3 vive fuera del hogar familiar. El 13% en el caso de los hombres y el 17% en el caso de las mujeres. El informe señala que los salarios bajos, la precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda convierten la autonomía en un privilegio y denuncian que estudiar ya no garantiza un empleo digno y que trabajar no asegura salir de la precariedad. En otro orden de cosas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, participa un año más en la Feria Horeca Baleares, acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Cafeterías, que se celebra en el Palma Arena, Velòdrom i Illes Balears. El consejero Joan Simonet, junto con el director general Joan Llabrés, asistieron a la inauguración de la muestra, en la que la consejería participa con un stand propio que este año incluye 18 productores locales del sector agroalimentario. Señalaron que el objetivo principal es continuar reforzando el posicionamiento del producto local dentro del canal Horeca y facilitar el contacto directo entre productores y profesionales de la hostelería y la restauración. Además, se pone en valor el trabajo de nuestros payeses que repercute directamente en el territorio y en el paisaje, recalcaron. La memoria refleja que el consumo de vapeadores en los centros educativos de Baleares se ha disparado un 90% en el último curso escolar, detectándose en alumnos a partir de los 10 años. La memoria constata también que el número de casos de acoso escolar se mantiene estable. En el curso 2024-2025 se han registrado 181 casos frente a los 184 del curso anterior. Es la primera vez desde la pandemia que la cifra deja de aumentar. Y cambiando de tercio, el PSOE ha alertado de graves irregularidades en la tramitación del reglamento lingüístico del Consell de Menorca y ha anunciado la presentación de 10 reclamaciones al considerar que la modificación se ha tramitado de forma incorrecta e incompleta desde el punto de vista legal y procedimental. Y la noticia para recordar. La Fundación Desayes ha recogido 150 toneladas de objetos y residuos de más de un centenar de hoteles de Mallorca e Ibiza durante el pasado año, en el marco del programa de circularidad de esta entidad. Se trata de un servicio gratuito gestionado por personas en riesgo de exclusión social que contempla la recogida de objetos y mobiliario descartados por establecimientos turísticos, según ha destacado la Fundación. Entre los materiales recuperados durante el último año predominan sillas, colchones, mesas y sofás, de los que el 93% ha sido reutilizado. Igualmente, el proyecto ha generado ocupación directa para 8 personas, 6 de ellas en riesgo de exclusión social, y este año ha sido financiado parcialmente por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares, con la convocatoria de ayudas para promover las acciones de circularidad turística. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde la borrasca Nils dejará precipitaciones de moderada a fuerte intensidad acompañadas de tormentas que avanzarán de oeste a este por el centro y sur de la península. Afectarán a Galicia, al Cantábrico, Pirineos, Sistema Central y sierras andaluzas. El viento soplará con rachas muy intensas en los litorales noroeste, Alborán, Baleares y zonas montañosas del norte y este. Se espera un estado del mar alterado en los archipiélagos y el estrecho con olas de 2 a 3 metros y más agitado en Galicia y en el Cantábrico, donde alcanzarán entre 5 y 6 metros o superiores. Las temperaturas esta tarde subirán ligeramente en la mayor parte del país, aunque habrá descensos en el nordeste peninsular. Mañana miércoles las precipitaciones entrarán de nuevo por Galicia y Portugal, desplazándose hacia el este con intensidad similar, abundantes en el noroeste, Cantábrico Oriental, Pirineos y sierras del sur, pero más débiles o ausentes en el levante mediterráneo e Ibiza. La cota de nieve se mantendrá alta por encima de los 1.800-2.500 metros. El viento persistirá con fuerza, especialmente en el norte. La mar estará alterada en todas las costas, con olas de hasta 6 metros en Galicia y en el Cantábrico, y las temperaturas de mañana serán parecidas a las de hoy, sin grandes cambios. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Juan Manuel González, y en los micrófonos José García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.